para hoy jueves 13 de enero. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Estudio de la Escuela Sabática. Recordemos que la lección para esta semana se titula Jesús, el Hijo Prometido. Y nuestro versículo para memorizar nos dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La lección para hoy día jueves 13 de enero se titula Yo te he engendrado hoy. Hebreos capítulo 1 versículo 5 presenta las siguientes palabras del Padre a Jesús: mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. ¿Qué significa que Jesús fue engendrado? ¿Y cuándo sucedió esto? ¿No muestra esto que Jesús de alguna manera fue creado por Dios en algún momento del pasado, como muchos creen? Te invito a que busques tu Biblia para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios y así poder responder la siguiente pregunta: ¿qué promesa hecha David aplicó Pablo a Jesús en Hebreos? Por lo tanto vamos a leer Hebreos capítulo 1 versículo 5. Hebreos capítulo 1 versículo 5. Y la palabra de Dios nos dice: ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. También vamos a leer Segunda de Samuel capítulo 7 versículos 12 al 14. Segunda de Samuel capítulo 7 versículos 12 al 14. Y Dios nos dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijos de hombres. Vamos a leer también Salmos capítulo 2 versículo 7. Salmos capítulo 2 versículo 7. Dice así: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Y por último, vamos a buscar Lucas capítulo 1, versículo 31 y 32. Lucas capítulo 1, versículo 31 y 32. Y Dios nos dice en su palabra: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Qué interesante. Jesús fue engendrado en el sentido de que fue adoptado por Dios como el Mesías, príncipe prometido, el Hijo de David. El concepto de que al heredar el trono, el gobernante era adoptado por la deidad era común en el mundo greco-romano y en Oriente. Esto daba legitimidad al gobernante y autoridad sobre su imperio. Sin embargo, Dios le prometió a David que su hijo sería el verdadero gobernante legítimo de todas las naciones. Él adoptaría al hijo de David como hijo propio. Mediante este proceso, el rey davídico se convertiría en el protegido de Dios y en su heredero.
Dios derrotaría a sus enemigos y les daría a las naciones como herencia. Como podemos leer en Romanos capítulo 1, versículo 3, y también en Hechos capítulo 13, versículos 32 y 33. Jesús fue dado a conocer públicamente como el Hijo de Dios. El bautismo y la transfiguración de Jesús fueron momentos en los que Dios identificó y anunció a Jesús como su Hijo. Sin embargo, según el Nuevo Testamento, Jesús se convirtió en el Hijo de Dios con poder. Cuando resucitó y se sentó a la diestra de Dios, fue en ese momento cuando Dios cumplió su promesa hecha a David de que su hijo sería adoptado como el Hijo de Dios y su trono sobre las naciones se establecería para siempre. Por lo tanto, no era César, símbolo de Roma, el legítimo Hijo de Dios, príncipe de las naciones, sino que Jesucristo, la palabra engendrado, aplicada a Jesús se aplica a su entronización. Refiere al comienzo del gobierno de Jesús sobre las naciones, no al comienzo de su existencia. Pues Jesús siempre había existido. Nunca hubo un momento en que Jesús no existiera. Él es Dios. De hecho, Hebreos capítulo 7, versículo 3 dice que Jesús no tiene principio de días ni fin de vida, porque Él es eterno. Por lo tanto, la idea de Jesús como el Hijo del unigénito, como el Hijo unigénito de Dios, no tiene relación con la naturaleza de Cristo como deidad, sino con su papel en el plan de salvación, ya que Cristo hizo realidad todas las promesas del pacto. Yo te he engendrado. Esta es la lección de hoy día, jueves 13 de enero. Si este podcast está ayudando a tu crecimiento espiritual, ayúdanos a compartirlo con más personas. Hay muchas personas que quieren escuchar la palabra de Dios y es nuestra responsabilidad el poder compartirlo. Antes de irme, que te puedo desear un hermoso día, un día acompañado en el Señor. Dios te bendiga y prospere en su amor. Y nos encontramos el día de mañana con la ayuda de nuestro Creador.